Bienvenidos a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy. Espero que tu copyright teniendo un dúo genial, lleno de energía y cosas bonitas. Y si no, tranquilos. Aquí estoy yo para alegrarles un poquito la tarde, la más menos sana, o la noche, dependiendo de tu superíndice 3 de me tu copyright viendo. Hoy, y esto es lo emocionante, vamos a hablar de algo que nos tiene a todos, absolutamente a todos, con el corazón superíndice 3 latiendo a 1000 por hora. Y es que copyright no ama un buen reencuentro, una segunda oportunidad en el amor, y especialmente si involucra a dos personajes que nos han robado el corazón superíndice 3. Exacto. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de Hande y Kerem. Su. Han pasado muchas cosas. Rumores, fotos indirectas, momentos de esperanza y por copyright no decirlo, también copyright algunos momentos de decepción superíndice 3. Pero olvídense de eso. Hoy nos vamos a enfocar en lo positivo. En la esperanza. En la emoción superíndice 3. Porque por lo que parece, y con esto me refiero a las últimas noticias, parece que Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin juntos de nuevo. Juntos. Un nuevo comienzo. Una nueva oportunidad para nuestro corazón superíndice 3 de fan. Y todo eso nos va a dejar sin aliento. Asu que prepúrense porque hoy vamos a analizar todo, absolutamente todo. Fotos, vídeos, entrevistas indirectas, todo lo que nos da pistas de este posible, y esperemos que confirmado, reencuentro. Vamos a especular, a más menos y a disfrutar juntos de este momento tan especial. Pero antes de que empecemos a desentrar más menos todo este misterio, quiero hacer una petición superíndice 3 muy especial. Si son nuevos por AQ, o si simplemente disfrutan del contenido que hago, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque prometo traerles siempre lo mejor, siempre las últimas novedades y siempre muchísima emoción superíndice 3. No se lo pueden perder. Y por supuesto un gran like que me ayuda mucho. Gracias. Ahora comencemos. ¿Tú listos? Yo también copyright Lo primero que tenemos que hacer es repasar un poco la historia, para poner en contexto a todos, tanto a los fans de siempre como a los nuevos que se unen a esta emoción superíndice 3. Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin, para los que no lo saben, son dos actores turcos que se conocieron y se enamoraron en el set de la serie Senu con diéresis Alcapimi. Una serie que por cierto fue un con diéresis copyright sito rotundo en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable y rápidamente se convirtieron en una de las parejas queridas y comentadas. La serie terminó superíndice 3 y la relación superíndice 3 entre ellos continuó superíndice 3. Fueron vistos juntos en varias ocasiones, publicaron fotos juntos en sus redes sociales y parecían estar muy felices. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son como parecen. Después copyright de unos meses, anunciaron su separación superíndice 3. Una noticia que obviamente rompió superíndice 3 el corazón superíndice 3 de muchos fans. A partir de ahí empezaron los rumores, las especulaciones y las idas y venidas. Rumores de nuevas relaciones, de nuevos amores, pero también copyright y con frecuencia, rumores de un posible reencuentro. Las fotos, los comentarios en redes, las coincidencias, todo apuntaba a que algo estaba pasando entre ellos. Y llegamos a la actualidad. En las últimas semanas, las pistas se han multiplicado. Fotógrafos en lugares comunes, comentarios sospechosos, y sobre todo, una cercanía que parece ayu de una simple amistad. Una de las pistas evidentes y que ha hecho saltar las alarmas de los fans, son las fotos de ellos en los mismos lugares, casi al mismo tiempo. Casualidades quizú pero muy sospechosas, ¿no creen? Por ejemplo, se rumorea, y esto es especulación superíndice 3, que compartieron una escapada romántica. Aunque no hay pruebas concretas, las fotos que han subido en redes sociales tienen el mismo tipo de vibra, el mismo ambiente y las mismas vistas de fondo, demasiadas coincidencias. Además de las fotos, hay que prestar atención superíndice 3 a las redes sociales, que son un arma de doble filo para los famosos. Por un lado, les permiten estar en contacto con sus fans, y por otro, pueden revelar de lo que quieren.
Ande y Kerem a menudo han subido fotos y comentarios que han sido interpretados por los fans como indirectas. Mensajes que sugieren nostalgia, cariño más menos o incluso amor. Recuerdo especialmente un comentario que Kerem dejó superíndice 3 en una publicación superíndice 3N de Ande. Un simple emoji de corazón superíndice 3N, pero que para los fans fue como una explosión superíndice 3N de alegrua. ¿Por qué copyright? Porque para muchos ese corazón superíndice 3N significaba que aún había esperanza, que aún existía algo especial entre ellos. Otra más menos al que ha generado mucha emoción superíndice 3N son las declaraciones de sus amigos y familiares. A veces sin querer o quizá queriendo, dejan caer alguna frase que alimenta la esperanza de los fans. Por ejemplo, algunos amigos cercanos a la pareja han compartido en sus redes mensajes que, si bien son ambiguos, sugieren que podrá haber una reconciliación superíndice 3N en camino. Y no podemos olvidar las entrevistas. Tanto Ande como Kerem, en sus últimas entrevistas, han sido preguntados sobre su relación superíndice 3N. Evidentemente no han dado respuestas claras, pero sus gestos, sus miradas y sus sonrisas han dicho que 1000 palabras. Parece haber un respeto mutuo, un cariño más menos o innegable, y una complicidad que no se puede fingir. En definitiva, todo parece indicar que hay algo que una amistad entre ellos. ¿Qué copyright es exactamente? Eso es lo que estamos tratando de descubrir. Lo que es cierto es que hay una atmu superíndice 3 esfera de esperanza, de emoción superíndice 3N, y de expectación superíndice 3N. Y eso es lo que nos mantiene a todos pegados a las redes sociales, buscando la superíndice 3 sima pista, la superíndice 3 sima seu más menos al, el superíndice 3 simo indicio de que Ande y Kerem, n juntos de nuevo. Pero ¿qué copyright significa esto para nosotros, los fans? Significa muchas cosas. Primero significa la posibilidad de verlos juntos nuevamente en pantalla, ya sea en una nueva serie, en una película, o incluso en alguna campaña más menos a publicitaria. ¿Se imaginan la química que tendrán ahora, después copyright ese de todo lo que han vivido? Será espectacular. Segundo significa la posibilidad de verlos felices juntos y disfrutando de su amor. Y eso sinceramente es lo importante. Porque al final del día lo que queremos es que sean felices, y si eso implica estar juntos pues bienvenida sea la felicidad. Tercero significa una inyección superíndice 3N de esperanza para todos aquellos que creen en el amor verdadero, en las segundas oportunidades, y en la magia de los reencuentros. Porque ¿qué copyright mejor ejemplo de que el amor puede superar cualquier obstáculo? Y por último significa ese contenido para nosotros los fans. Ese fotos, ese vídeos, ese noticias, y ese emoción superíndice 3N. Y eso es siempre bienvenido. Ahora hablemos un poco de CEU superíndice 3 podrá ser este nuevo comienzo. ¿Qué copyright esperar de Ande y Kerem en el futuro? Primero creo que es muy probable que intenten mantener su relación superíndice 3N en privado. Ya aprendieron la lección superíndice 3N de su relación superíndice 3N anterior, y probablemente quieran proteger su amor de la atención superíndice 3N mediúltica. Esto no significa que se escondan, sino que simplemente serú, ese cautelosos, y compartirú, menos detalles de su vida privada. Segundo, creo que es muy probable que veamos proyectos profesionales conjuntos. Ande y Kerem son dos actores talentosos y exitosos, y no me sorprenderá a que buscaran oportunidades para trabajar juntos nuevamente. Una película, una serie o incluso una campaña más menos a publicitaria, cualquier cosa es posible. ¿Se imaginan? Tercero, creo que es muy probable que se apoyen mutuamente en sus carreras. Ambos tienen proyectos en marcha, y es muy probable que se animen y se impulsen el uno al otro. Serú en el apoyo incondicional del otro y eso, sin duda, les ayudará a crecer profesionalmente. Y por último, creo que es muy probable que sean felices. Y eso es lo importante. Que disfruten de su amor, que construyan una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida y duradera, y que nos hagan show más menos a todos con un amor de película. ¿Y qué copyright podemos hacer nosotros los fans mientras tanto? Pues primero seguir apoyándolos. Demostrarles nuestro cariño más menos o nuestro respeto, y nuestra admiración superíndice 3N. Comentar en sus fotos, compartir sus publicaciones, y mostrarles que estamos para lo que necesiten.
Segundo, respetar su privacidad. No invadir su espacio, no acosarlos, y no presionarles para que revelen detalles de su relación superíndice 3N. Debemos dejar que las cosas fluyan, y que ellos decidan CEU superíndice 3 mo quieren llevar su vida. Tercero, seguir show más menos ando. Imaginar, especular y disfrutar de este momento tan especial. Porque al final del día, eso es lo que nos hace felices. Y por último, seguir pendientes de las noticias. Estar atentos a las últimas novedades y compartir con nosotros, en este canal, cualquier pista o seu más menos al que encontremos. Porque juntos somos una comunidad y juntos podemos celebrar este nuevo comienzo con Ande y Kerem. Hemos recorrido un largo camino en este vídeo, analizando cada detalle, cada rumor, cada seu más menos al que nos da esperanza. Hemos show más menos ado, hemos especulado, y nos hemos emocionado juntos. ¿Qué copyright podemos concluir de todo esto? Primero, que Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin son dos personas que se quieren mucho. Segundo, que hay una gran posibilidad de que tu copyright N juntos de nuevo. Tercero, que nos han regalado una nueva dosis de esperanza y emoción superíndice 3N. Y cuarto, que juntos como comunidad de fans podemos celebrar este nuevo comienzo y esperar con ilusión superíndice 3N lo que el futuro les depara. Y con esto hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me lo he pasado genial compartiendo con ustedes mi emoción superíndice 3N, mis pensamientos y mis expectativas sobre este posible reencuentro. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por estar aquí, por su apoyo, por su cariño más menos o, y por su pasión superíndice 3N por Ande y Kerem. Son la mejor comunidad de fans que podrá desear. Me encantará leer sus opiniones, sus teorías y sus predicciones. Ese en los comentarios. ¿Qué copyright piensan ustedes? ¿Creen que tu N juntos? ¿Qué copyright esperan del futuro de Ande y Kerem? No duden en dejar sus comentarios. Quiero saber qué copyright piensan, y me encanta leerlos. Y por supuesto, no se olviden de lo muy importante. Si les gustó superíndice 3 el vídeo, denle un gran like. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares y con todos los fans de Ande y Kerem. Y por último pero no menos importante, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo muy ese. Porque como ya les dije, les voy a traer siempre lo mejor, siempre las últimas novedades y siempre, muchísima emoción superíndice 3N. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la superíndice 3 Sima.